Buenas noches, ingeniero. Vamos a hablar acerca del tema de la saturación en los transformadores de corriente o OTC. Soy el estudiante Mendoza Macías Abel Josué. Y pues bueno, como tenemos los transformadores de corriente, es un tipo de dispositivo convertidor en el cual que es diseñado para producir una energía diferente en el demandado secundario, ya que la cual es proporcional a la corriente que se está midiendo en su demandado primario. Los transformadores de corriente reducen corrientes de altos voltajes a corrientes de valor muy bajo y proporcionar una forma conveniente de monitorear de forma segura el flujo de corriente eléctrica actual en una línea de transmisión de corriente alterna, utilizando un amperímetro común. El principio de operación de un transformador de corriente no es diferente del de un transformador normal. Los transformadores de corriente pueden reducir o bajar los niveles de corriente de miles de amperes a una salida estándar de una relación conocida a un valor de 1 o 5 amperios o la operación normal que como se me está mencionando. De esta manera, los instrumentos pequeños y precisos, así como el dispositivo de control, pueden emplear transformadores de corriente porque se encuentran retirados de la línea de alto voltaje. Existe una gran variedad de aplicaciones y uso de medición con los transformadores de corriente, como conectarlos a medidores de watts o medidores de factor de potencia, reveladores de protección o bobinas de disparo e interruptores magnéticos. Como aquí podemos ver cómo está conformado un transformador de corriente, decimos que tiene un ensamble, un núcleo hueco, un devanado secundario y asimismo un conductor principal donde va transportando su corriente primaria. Vemos también que el conductor principal tiene un devanado secundario. Esto es lo que es el transformador de corriente. Como condiciones de operación del transformador de corriente, que tenemos una condición de operación normal. Bajo condiciones normales de operación, la corriente secundaria será el 1N veces de la corriente primaria del transformador de corriente y su diagrama vectorial de operación será aproximadamente la siguiente. Aquí vemos cómo su diagrama, el ángulo, va por el 1N veces y su corriente de línea también, cómo va a funcionar. Como condiciones anormales de operación, tenemos que la capacidad de transferencia de energía entre el circuito primario y el circuito secundario depende de las características de diseño y de construcción de las transformadoras de corriente, como son las capacidades de sus conductores, el nivel máximo de voltaje que se debe soportar el transformador de corriente entre las espiras y las características magnéticas de su núcleo. Como sabemos, en todo material magnético, la permeabilidad se puede suponer como una función lineal de la densidad de flujo para determinados valores de esta última, ya que rebasando el rango de valores varía en forma no lineal, haciendo atender la densidad de un máximo dado por las características propias del material. Aquí también tenemos un elemento constitutivo en un transformador de corriente. Tenemos el sistema como número uno, en la imagen también tenemos así, va numerado ordenadamente. Vemos que el número uno tenemos un sistema de compensación de volumen de aceite, el número dos es un indicador de nivel de aceite, el número tres es una terminal de primario, el número cuatro es un núcleo de bobinado secundario, el número cinco es un bobinado primario, el número 6 es un conductor de secundario, el número 7 es un aislante, ya sea de porcelana o de caucho de silicona. El número 8 es un casquillo capacitivo, el número 9 es una conexión a tierra forzada, el número 10 es una válvula de muestreo de aceite, el número 11 es una tangente delta tap, el número 12 es una terminal de tierra y el número 13 es una caja de bornes secundaria. Como ensayo del transformador de corriente, decimos que la necesidad de contar con un completo régimen de ensayo de los transformadores de corriente es evidente cuando se considera la alternativa. Un fallo en un transformador puede tener una consecuencia catastrófica.
Un fallo que conduzca a un secundario abierto podría provocar que la corriente primario se sobrecargase del aislamiento, provocando un cortocircuito en el bobinado. La gama de equipos Megger para ensayo de transformadores de corriente le permite crear un programa de mantenimiento y ensayo sólido para prevenir problemas antes que estos ocurran. También nos dice que en una serie de ensayos y diagnósticos de rutina para un transformador de corriente debe incluir ensayos de saturación del transformador de corriente para identificar un punto de tensión conforme a las normas IEC o IEE. También tenemos como medición de relación de transformadores de corriente para identificar si la relación de tensión está dentro de los parámetros previstos y medida de resistencias del transformador de corriente tanto para los bobinados como para el aislamiento de, de nuestro transformador de corriente. El ensayo de saturación en un transformador de corriente identifica el punto de tensión conforme a la norma IEEE o IEC, el punto en el cual en el transformador ya no es capaz de dar la salida corriente en proporcional a su relación específica. Dándole uso a las pruebas de los transformadores de corrientes obtenidos en los mantenimientos y puestos en servicio. Como normalmente cuando se realiza mantenimiento de los transformadores de corriente, se realiza la prueba de la curva de excitación. En esta prueba se inyecta un voltaje secundario al transformador de corriente, el cual se incrementa poco a poco observándose la corriente de excitación. De esta forma, la corriente y una curva de corriente contra el voltaje, como esta curva, si el voltaje observado no cumple con el valor especificado en sus datos de la placa, este transformador no se puede utilizar en un sistema de protecciones, ya que proporcionará una corriente menor cuando presente una falla en el sistema de potencia, ocasionando operaciones no deseadas en nuestra protección. Aquí tenemos nuestra gráfica en la saturación de los transformadores de corriente, donde podemos ver la corriente y su voltaje. Actualmente esta curva sirve solo para determinar si el transformador de corriente cumple con la clase especificada en nuestro dato de la placa que nos da nuestro transformador de corriente, no utilizándose para algo más en forma posterior. Si el mantenimiento se aprovecha para medir el loop completo de cada transformador de corriente, se conocerá el burden conectado en cada transformador, dándole uso un poco más adelante a este dato. La corriente de cortocircuito se conoce porque esta es medida por los reveladores de protección, en cuya señal no deben mostrarse signos de saturación, que también se está multiplicando el valor de la corriente RMS por un burden. Podemos conocerlos, el valor de voltaje y poderlos referenciar en la gráfica número 1 en la gráfica de corriente contra el voltaje obtenida en los mantenimientos y de esta forma poder conocer qué tan cerca estuvimos de la saturación en caso de corrientes de gran magnitud. Están nuestras referencias bibliográficas y ha sido toda mi exposición. Buenas noches.